ustedes. Gracias por estar acá con nosotros. Un gusto, un placer tener entre nosotros una presentación de José María Román Portas. Él es un amigo ya de muchos años de la institución. José María Román, él es director general de la Fundación Ciudadanía y Valores, de la cual también es miembro fundador de esta fundación. El colegio ya tiene varios años trabajando en colaboración con esta fundación. De hecho, hay una publicación ya sobre migración, sobre estudios de migración, que salió en el 2010. En el 2010 salió una publicación sobre ello. Varios investigadores de aquí del Colegio de la Frontera Norte hemos colaborado muy de cerca con la fundación, inclusiva. Y ahora para nosotros es un placer tenerlo nuevamente entre nosotros. Él ya había estado acá hace varios años y hoy nos va a hablar de dos temáticas. Realmente habíamos pensado en dos pláticas, pero muchas veces la logística de lo mismo hace un poco difícil poder armar dos pláticas seguidas y platicando decidimos hacerlo en una sola sesión con dos temáticas. Por un lado, todo lo que es la parte de la situación política en España y la otra sobre la situación de las fronteras en España. Es sobre todo un libro de una comparación que se hizo de fronteras comparadas, una esta, la que nosotros nos toca vivir cotidianamente, y la parte de España con África. No quiero extenderme mucho más. José María, te agradezco que estés nuevamente para acá. Aquí te consideramos como un amigo de la institución, del colegio, y por favor, adelante y como tú consideres. Muchísimas gracias, Rodolfo. Desde luego, para mí es un honor estar en el puerto de la Frontera Norte. Como ha señalado el profesor Rodolfo Cruz, nuestra fundación, que desde hace ya muchos años tiene una colaboración que se ha traducido en distintos proyectos y distintas colaboraciones, como ha subrayado él, pero sobre todo, además del honor, pues efectivamente me encuentro aquí entre amigos y en casa, y le agradezco mucho su acogida y el esfuerzo por hacerme un hueco esta mañana en la que queda patente la vitalidad de este instituto, viendo la cantidad de sesiones, cursos, actividades que se suceden casi al mismo momento. O sea, soy un privilegiado de tener a ustedes aquí conmigo, porque posiblemente podrían estar en cualquiera de las otras sesiones, a lo mejor con más gusto o con más interés. Pero bueno, han optado por estar aquí y van a soportar esta intervención gratuita, que naturalmente va a ser un poco concentrada, porque esto, precisamente todas estas circunstancias hacen que lo que era un plan de hacer dos sesiones de una temática un poco diferenciada, ahora vamos a resumir en un día. Puede parecer un poco contradictorio, pero al final intentaremos, aunque sean objetivamente distintas, tienen un punto en común, que es la defensa, la lucha por defender los intereses de las personas y los derechos humanos, básicamente. La fundación, cuando comenzó hace ya casi 10 años, trabajado como un think para hablar de las problemáticas públicas en nuestro país fundamentalmente, donde el enfrentamiento político estaba llevando al enfrentamiento social en distintos ámbitos. Contribuir, por tanto, a mejorar las políticas públicas, favoreciendo sobre todo el entendimiento y la convivencia. Hicimos una fundación que fuese plural, el cambio de ideas y de ideas. Y en ese contexto, el primer ámbito de trabajo que empezamos a acometer fue el de inmigración. Sorprendentemente, en aquel momento, España se había convertido en un país receptor de inmigración, un fenómeno que no había ocurrido así, naturalmente, durante muchísimos años.
había sido con más o menos intensidad o con distintos motivos un país de emigrantes durante mucho tiempo y de repente en muy pocos años se convirtió en un gran país receptor de inmigración. Esto lógicamente produjo perplejidad y desconcierto a la sociedad española y dio lugar a muchos estudios y por lo tanto decidimos acometerlo porque era un tema que ha afectado a muchos derechos humanos, era un tema de gran preocupación social y mucho enfrentamiento político. Pero enseguida la situación del conflicto no se ceñía a aspectos concretos de la sociedad por la inmigración, sino que alcanzó a la misma raíz de la vida pública española, de la política. Y por lo tanto también hemos tenido que empezar a trabajar fuertemente en temas de política constitucional para lograr entendimiento en la vida pública española sobre la base de lo que es la misma sociedad política en nuestro país y en su contexto, de la Unión Europea fundamentalmente. Aquí hay como dos muestras de estos trabajos. Voy a empezar hablando por el estado de la nación, como pone ahí. Este libro acaba de salir, publicado por nuestra fundación, que son 10 propuestas para mejorar la calidad de la democracia en España. Luego son propuestas que tienen cierto valor general, ¿no? Pero lógicamente están estudiadas en lo que se refiere a nuestro contexto político y se va a presentar, de hecho, la semana que viene, pero es como la última expresión de esta línea de trabajo sobre estudios constitucionales no teóricos académicos, como citar, sino precisamente para afrontar la realidad. Vamos a poner un temporizador para no alargarme demasiado y ponerlo en control de los dos temas. Y este otro libro es el que refleja, en donde se plasmó la investigación a la que hacía referencia el profesor Cruz, Rodolfo, sobre el estudio compartido de las dos fronteras, de las que, después de haber hecho este estudio, como saben ustedes, ha evolucionado la cosa un poquito, muy rápidamente, sobre todo en la zona de Ceuta y Melilla, las ciudades autónomas de España y en el norte de África, en territorio que limita con el Reino de Marruecos. Y es un apunte más sobre esto que me interesaba subrayar en el contexto de los trabajos que hemos venido haciendo con el Congreso. Bueno, entrando ya en la materia, en el primer punto, yo diría que no me voy a entretener con cosas que saben ustedes. España es un país que ha tenido una evolución muy rápida desde la muerte del general Franco y la transición, el periodo de la transición democrática. Ahí había muchos datos, pero saben que hubo una ley de reforma política que previamente a la nueva Constitución española sigo un poquito esa introducción porque me interesa llegar al año 2012. Hubo una cesión de derechos dinásticos del padre del rey Juan Carlos, para intentar salvar una cierta legitimidad institucional al perjuicio de la monarquía heredera directa del Franco, sino que fuese una trayectoria de legitimación monárquica. Y ya se hacen las primeras convocatorias. Yo no sé si luego quiere, no me importa que estés ahí, no puedo quitar ese tiempo. Y entonces esto, hay una ley de reforma política y ya eso da como un resultado después de las elecciones. Más adelante, un poquito. Así comienza, digamos, la España democrática, ¿no? El 15 de junio se decide en las elecciones. Hay un Senado, un Congreso. España tiene 26 millones de habitantes y 23 millones de electores. Gana la UCD y el PSOE es el segundo partido. Y otras dos agrupaciones políticas consiguen una cierta representación en lo que es el primer Parlamento democrático de España. Hay la primera Constitución. Por tanto, después de la transición, la Constitución democrática de España es la Constitución vigente en ese momento. Esa Constitución tuvo un aval democrático importante, como es por la datos participó el 67% de la población. Era una población, o éramos una población de hace 50 años, así decimos, sin capital,
un derecho de voto, un derecho democrático de voto, un derecho de voto hacia la vida diferentes son votos de regímenes no democráticos, ¿no? El 88% de la población que votó, de los votantes, fue afirmativo, por tanto, un respaldo que yo creo que es lo que le permite llegar hasta el domingo. Y no solo es el 88% de los votos fue positivo, sino que ganó en todas las provincias, que era la circunscripción electoral en España, ¿no? Era la circunscripción electoral. Por tanto, es decir, que había una gran ilusión por el nuevo proyecto democrático en nuestro país, por una convivencia democrática y por en la apuesta del nuevo régimen. Había ganas de cambiar, ¿no? Y en ese sentido la participación fue muy importante. Ahí nos encontramos con una serie de retos. Este es el reflejo de lo que ponía hace un momento, y en esos momentos empieza un régimen que tiene que llevar adelante la evolución social y política de España, desarrollar que se considera el bipartidismo básico de lo que es el sistema democrático, lograr la inserción internacional de España y luchar contra la violencia, porque lógicamente, aunque fue un proyecto muy respaldado, todos ustedes saben que teníamos un problema de terrorismo interno fuerte en España, que es de ETA, y los últimos episodios colean por ahí, gracias a Dios, ya no son estos. Bueno, esto es un poquito una trayectoria muy rápida, muy apresurada para llegar a lo que queríamos ahora. ¿Cuál es la situación actual? La situación actual en España tiene un contexto de crisis muy importante. Hay una crisis económica que, como sabemos, fue muy generalizada, pero sobre todo en Europa, a partir del año 2012, muy fuerte. Todavía sigue acusándose. Y esta es una intervención que he tenido que ir ajustándola hasta ayer por la noche, prácticamente, porque los últimos datos de esto es muy vivo. Esto está ocurriendo, digamos, está ocurriendo mientras, podríamos decir, como cronista deportivo, mientras se lo estoy contando, está ocurriendo, ¿no? Y la Unión Europea tiene una crisis importante, pero nos encontramos con que en 2012, que es un momento de cambio, España está a punto del default, ¿no? de la crisis. En la crisis hay un cierto rescate bancario. La Unión Europea, el Banco Central Europeo, pone a disposición de la banca española 100.000 millones de euros. No necesita utilizarlos todos en ese momento, pero ya significa que hay una falta de liquidez en la economía española que no se plantea. Hay una crisis inmobiliaria que afecta a la banca, precisamente esa origen de esa crisis bancaria, y todavía corea porque sigue habiendo una morosidad importante entre los clientes del banco y ciertos problemas de contabilidad para ajustar las normas internacionales de cómo se contabilizan los distintos epígrafos de la contabilidad. Y el otro punto, la crisis de liquidez, casi default, crisis inmobiliaria que afecta, digo que afecta a la banca en cuanto a la emisión de crisis, afecta a toda la economía española, a la economía de construirse, por tanto todo ese sector amplísimo de construcción que va desde cementos hasta hipotecas, pues ese así. Y la deuda pública. España en estos momentos ha llegado con la deuda pública al 100%. Por culpa del ajuste ha retraído la economía. Cuando entra en 2012, después de esta crisis del gobierno de Mariano Rajoy, la deuda pública española está en el 63% sobre el hemos llegado al 100%, ha ido incrementándose preocupado. Esto es mucho o es poco, pues fíjese, la mayor deuda pública del mundo es la de los Estados Unidos. La deuda pública no, la segunda mayor deuda pública del mundo es la de España en este momento. ¿Cuál es la diferencia? Que la deuda pública de Estados Unidos está alrededor del 36% de su PIB, Producto Interior Bruto, como decimos en España, ¿no? No sé si se utiliza también el PIB o el TEPIB, también se utiliza, ¿no? El TEPIB, ¿sí? Mientras que en España, esta deuda pública está en más del 65%. El esfuerzo económico simplemente para pagar esas deudas es tremendo. Y esto está bloqueando la economía, porque los presupuestos que ahora mismo se acaban de enviar para su aprobación son presupuestos restrictivos y donde una parte enorme está dedicada al pago de intereses. Por tanto, recursos para relanzar la economía creo que son muy escasos y muy muchos. Bueno, esto es lo que nos encontramos en 2012, en la crisis económica, luego en la crisis territorial. La crisis territorial está
estaba en un momento delicado, porque básicamente, al margen de las tensiones que el sistema de autonomías en España había generado, había 3 comunidades llamadas históricas con un cierto nacionalismo. Uno poco relevante hasta este momento desde el punto de vista de su versión política, que es el nacionalismo gallego de Galicia, moderado y no tiene fuerza para plantear ningunos retos, digamos, pero otros dos sí. El partido del País Vasco, donde había ejercido presión por medio de ETA y de sus atentados, y el de Cataluña, donde su presión nacionalista iba más bien desde la fuerza de la sociedad y del poder que ellos controlaban y han controlado durante todos estos 40 años del sistema democrático. Esta crisis, espera, vuelvo antes, por favor, un momentito, esta crisis se acentuó y... Pero bueno, pues si no sirve. Lo que decías, el País Vasco se llegó por fin a neutralizar la violencia. ETA pactó el que no volvería a haber atentado, y la consecuencia es que han accedido sus brazos políticos, al final, en esa agrupación política, que es una coalición, que se llama Bildu, han accedido a las instituciones. De tal manera que las palabras son muy difíciles de utilizar, pero podemos decir que los nacionalistas han llegado a las instituciones del País Vasco. Pero nacionalistas radicales, porque el Partido Nacionalista Vasco siempre ha estado prácticamente en el gobierno del País Vasco, pero no así esa otra rama que es la que sustentaba la ETA, que existe la independencia por la vía de la zona, eliminaba la negociación con el Estado español. Por tanto, hoy el País Vasco es un país fuertemente nacionalista, porque el gobierno está en el poder del Partido Nacionalista Vasco. Es un partido que es nacionalista, con un componente independentista importante, pero no tan marcado. Y en sus territorios, en una de las 3 provincias, que es la provincia de Guipúzcoa, San Sebastián, Donostia, ahí está gobernando Bildu. O sea, de 3 territorios, 2 son del Partido Nacionalista Vasco y uno es de Bildu, que es la agrupación política en la que se ha transformado el grupo que apoyaba a él. Por tanto, la media es fuertemente nacionalista. Pero en estos momentos lo que están es consolidando internamente el proceso de ocupación institucional, digamos, y calmado en cuanto a su reivindicación actual. Y el otro reto, que venía madurando precisamente en el camino contrario, sí, la coalición Convergencia y Unión de nacionalistas catalanes lleva gobernando en Cataluña los 40 años de democracia. Eran nacionalistas, no independentistas, hasta que se ha producido, después de que plantearon una remodelación de su estatuto de autonomía hace 4 años, que no fue aceptado en su totalidad por los poderes centrales, que fue rechazado y derogado en parte por el Tribunal Constitucional, se puso una ruptura efectiva y donde ya todo era una moderación calculada desde esa ocupación de las instituciones, vía educación, vía policía, vía lengua, todo lo que es ocupar una sociedad civil con planteamiento nacionalista que va a ser involucrando a toda la población, pues se produce una ruptura efectiva y se decanta ya un proceso nacionalista e independentista total. Y esto es quizá lo más importante, es el escenario en el que nos encontramos ahora, como vamos a ver. Se había convocado una consulta para plantear la posibilidad de llevar adelante la independencia, de ahí pone consulta ilegal, el día 9 de noviembre. Por eso le digo que estábamos contando esto en vivo y en directo, porque cuando venía aquí vengo con la expectativa de qué iba a pasar el 9 de noviembre. Tendría que contarles a ustedes distintos escenarios posibles. Pero esto muestra con que ya se ha tomado una decisión por una parte de la sociedad catalana de no querer romper sus vínculos con el Estado español. Esto así como enunciado. Hemos hablado de crisis económica,
crisis territorial. Y una tercera crisis que está afectando bastante a España es lo que es una crisis institucional, que se refiere fundamentalmente a procesos de corrupción que desvirtúan la naturaleza de las instituciones y ha generado una gran desconfianza por esa población, esa ciudadanía que había apoyado radicalmente el proceso democrático, la sociedad democrática, con el 88% de votos afirmativos, de repente se encuentra desencantada. ¿No? Desencantada no solo por las dificultades o por las tensiones, como comentaba antes, sino porque hay un alejamiento de las instituciones de la ciudadanía, además con corrupción. Una corrupción que en algunos casos hay países que uno podría decir, incluso en Italia, pero es que son tonterías, pero no, la verdad es que no. Realmente afecta y van apareciendo cosas más rojas y afecta prácticamente a todos los partidos y a todos los niveles de administración y en todos los ámbitos regionales, podríamos decir. Aquí hay ejemplos como en Mallorca, en Islas Baleares, el presidente está en prisión por procesos de corrupción. No crean que a veces son cosas muy grandes, pero eso también demuestra, o quiere demostrar, no del todo, una cierta calidad democrática, donde a pesar de que es difícil, las cosas terminan ocurriendo. El presidente de Mallorca está en prisión por corrupción, uno puede pensar cuántos millones están por prevaricación, por recomendación a un empresario de un periodista que trabajaba en su gabinete. Eso fue como un abuso de poder y desviación de poder y por lo tanto eso se aprobó. Aunque hay otras muchas cosas que posiblemente estén detrás, por este delito va a prisión. El expresidente de Cataluña, el nombre que ha significado, que era la imagen de Cataluña, Jordi Pujol, nos encontramos con que hay una trayectoria de defraudación de hacienda económica y de negocios poco claros, importantísimo, que ha sido un golpe muy fuerte. El tesorero del Partido Popular está en la cárcel. El Popular está en la cárcel. ¿Qué decirles? Urdangarín y la Infanta, que la corona se les aplicada y se tiene que ir de España. El secretario general de Convergencia Democrática, también uno de los dos partidos de CIU, es una coalición, Convergencia, pues también está condenado. Hay una corrupción que hay en ayuntamientos de Galicia donde han tenido que deponer al presidente de la Diputación de Leonesa. Y en Andalucía, un territorio donde también lleva gobernando 40 años el Partido Socialista, prácticamente, después de varias crisis institucionales que han tenido que llevar al recambio de las personas que estaban al frente del partido, se ha encontrado una defraudación, quizá en este caso un poco más seria porque es una corrupción organizada desde el poder, a través de fraudes, concursos que se convocaban. No quiero decir que España sea todo doloroso, hay cosas muy bonitas en España, se llama la paella, el flamenco, las playas asiáticas, pero era una manera de reflejar que dicho todo, una cosa detrás de otra, aunque no sean todas del mismo canal y tampoco sean todas, pero se entiende por qué en España hay una cierta desilusión, una cierta desafección de las instituciones. Estamos hablando de gobiernos autonómicos, de gobiernos de la nación, de partidos políticos, de la monarquía. Entonces, claro, si hay una crisis económica, una crisis territorial, y además aparecen unos casos de corrupción donde ya da igual el partido que sea, precisamente, pues, lógicamente, eso genera una crisis social. Entonces, este es un ejemplo que, por ejemplo, de cómo, no lo vamos a analizar ahora, porque en todo caso se puede quedar aquí, de cómo el tema de corrupción estaba presente con más o menos intensidad en un análisis que hemos recogido en las portadas de los periódicos, con más o menos intensidad, pero permanentemente presente en los distintos periódicos y quiénes son las personas que están afectadas por esos casos que están siendo noticia constante. Que en todos los meses hay noticias de corrupción en las portadas de los periódicos afectando a unos a otros. Un estudio muy interesante. Esta situación de crisis y desafección, ¿a qué ha llevado? Pues, así como decíamos
comentaba brevemente al principio, uno de los retos de la etapa democrática fue consolidar el sistema democrático. Eso permitió un bipartidismo de facto, donde había dos partidos hegemónicos, que eran el Partido Popular, de derecha o centro-derecha, y el Partido Socialista Obrero Español, el PSOE, de izquierda o centro-izquierda, al margen de otros pequeños, Izquierda Unida o los partidos nacionalistas, pero eran dos partidos que prácticamente entre los dos tenían casi siempre la suma del 80% del electorado. Uno más, uno menos, pero la suma de los dos venía a ser el 80% del electorado prácticamente. Pues nos encontramos con que en ese momento de crisis tienen lugar las elecciones europeas, que no son necesariamente, aunque el proyecto de la Unión Europea es un proyecto importante e ilusionante, pues también en crisis, no son unas elecciones decisivas, no son un termómetro decisivo de cómo está la situación política en España, pero sí son un termómetro, y así lo captaron los partidos. Esto todos los partidos, porque las primeras elecciones generales que tenían lugar después de estos momentos de crisis. No son un termómetro absolutamente fiable, porque las elecciones europeas tienen una circunscripción nacional. La circunscripción electoral es todo el Estado. No hay circunscripción, no hay fragmentación de las circunscripciones electorales. Por eso, cuando tienes un sistema de fraccionamiento, los resultados no son iguales según cuál sea la circunscripción. Pero el hecho que ocurrió fue que se dio una fragmentación del electorado. Por primera vez, entre el Partido Popular y el Partido Socialista, los dos juntos no llegaban al 50% del electorado español. Es decir, ha habido ahí claramente un rechazo de los partidos hegemónicos y ha dado lugar a la aparición de nuevos fenómenos, como uno que está muy de moda, que se llama el fenómeno de Podemos, que es gente que quiere rechazar el sistema, quiere rechazar las instituciones y, por supuesto, dice que todos los demás partidos son iguales. Por lo tanto, estamos en esta situación. Si lo ven bien, ¿puedo ver dónde ven un poquito? Bueno, no sé si lo pone ahí. Pero, en definitiva, analizando el espacio, se ve que la fragmentación, del electorado 2014 hace que lo que se fragmente fundamentalmente sea la izquierda en España. El descontento, citabas a la izquierda, hace que gente se mueva a la izquierda. Entonces, si ven en 2009, el segmento azul o el segmento rojo van prácticamente todo el arco, ¿no?, de electoral, y luego unos pequeños grupos que sumaban hasta el fin. En 2014, el segmento azul y el segmento rojo no llegan, como decía, al 50%, no llegan a la mitad, se quedan un poquito antes. Pero, ¿dónde está la fragmentación? Pues toda en el lado del rojo. En el lado del rojo. Sí. Eso significan dos cosas. Por un lado, que la suma hacia la izquierda, cuando el rechazo del poder que está en el gobierno actual, que está a la derecha, es mayor, desde el segmento azul hacia la derecha, pues es un desplazamiento de votos hacia la izquierda, pero a la vez muy fragmentado. Ya falta cohesión política a la sociedad española, y cada uno sale con su manera y recluta a unos cuantos que va detrás. Podemos avanzar. ¿Esto qué supone? Pues una serie de retos ahora mismo para la sociedad en España. Porque en un momento donde hay esas crisis tan importantes, la económica, fundamental, la territorial, que mete una gran dimensión política que más afecta a la crisis económica, pues plantea una serie de retos. El primero es mantener la estabilidad. Esta fragmentación no sería un proceso de organización social, etcétera, que impidan una estabilidad que frene la recuperación económica, que al final es algo que afecta a todos de una manera fundamental, para mantener los servicios públicos y para mantener la dignidad de cada uno con su trabajo como no. Por propio orden constitucional, porque en un momento de crisis como estos, reabrir un periodo de constitucional básico, pues sería tremendamente desestabilizador para la sociedad. Para poder salir de la crisis por la propia habilidad del país y por su propia unidad.
porque si no hay unos poderes fuertes, difícilmente podrán enfrentarse los elementos que pretenden romper la unidad del país. No tienen un tema de fuerza. Entonces, ante esas prioridades, ¿cuál es el momento constitucional de España? Estamos en un momento constitucional nuevo, digamos, que no había ocurrido hasta ahora. Primero, la aplicación de la ley contraria. En primer momento, en esa crisis, el rey aplica. Es que no había una espita de qué va a pasar, ¿no? Bueno, ahí sí que ya puedo dar con la solución. Aplica el rey, ¿no? Otra consecuencia es la crisis del Partido Socialista, que tiene sobre sí mismo los hombres del paso griego. No sé si conocen, el Partido Socialista griego era el mayoritario en Grecia, el presidente del Partido del Pasok era el presidente de la Unión de los Socialistas Europeos, y hoy es la cuarta con dificultades fuerza política de Grecia, arrumbada por una Grecia la extrema izquierda en estos momentos, ¿no? Y hay otros partidos unitarios que están muy por delante de la sociedad, se ha unido, se lo rechazado. Nos encontramos con el Partido Socialista con dos situaciones. Por un lado, el secretario general que había, que era Alfredo Pérez Rubalcaba, y por otro, Pere Navarro, que era el secretario general del Partido Socialista en Cataluña. Pues Alfredo Pérez Rubalcaba aguanta un poco después de la derrota en las europeas, y tener los peores resultados de la historia de las europeas, aguanta un poco, haciendo una servicio al país que es aguantar que el Partido Socialista, como partido constitucional, sostenga y apoye la aplicación de la ley y coronación, valga la expresión en este caso, de su sucesor de Felipe VI. Entonces, con el apoyo del Partido Popular y del Partido Socialista, sostiene la aplicación y por lo tanto se mantiene lo que es la columna vertebral del sistema constitucional actual. Pero le supone un gran esfuerzo. Hay unos jóvenes de unas bases ya que estaban levantándose contra esta aplicación y sacando viejas líneas, digamos, republicanas del Partido Socialista. Bueno, eso se consigue controlar, pero él ya no aguanta. Hay jóvenes en el partido que se rebelan, las bases piden un proceso distinto y tienen que dimitir. Habían prometido unas elecciones primarias, por ejemplo, tienen que dimitir, y hay un proceso nuevo en el Partido Socialista de elección con extensiones enormes de nuevo secretario general. Hay unas primarias para nombrar secretario general que son devolvidas en el Congreso Federal del Partido, en fin, muchas tensiones dentro. Pedro Sánchez sale como secretario general del Partido Socialista como el apoyo de Andalucía. Andalucía, porque está el Partido Socialista de 40 años en el poder, es la mayor agrupación socialista de España. Y esto viene a poner de relieve que el Partido Socialista está enfrentando una crisis donde su único apoyo real, ahora mismo consolidado, es el de Andalucía. Se está desfigurando y dividiendo en otras partes del país. La otra parte importante del Partido Socialista en España después de la Andalucía era Cataluña. Pero ahí está Pedro Navarro, Andalucía, Pedro Navarro, que ahí sí, que ya el Partido Socialista en Cataluña, la gran fuerza, que además Andalucía es el gran poder del Partido Andaluz, pero en Cataluña la gran fuerza, porque aparte de ser una parte mayoritaria, era, digamos, económica e intelectualmente una parte muy importante. Pues se queda ya cuarto en las elecciones. Ahí sí que ya pasa. El cuarto partido hacen unas elecciones, tienen que hacer unas elecciones al mismo tiempo que el Partido Socialista en España, hay una crisis, y se fracciona el Partido Socialista Catalán, y se dividen entre los nacionalistas y los independentistas y los no independentistas, y a la vez tiene una fractura en cuanto a estrategia política con el Partido Socialista sobre qué hay que tomar en Cataluña. Esto hace que la separación del Partido Socialista y el Partido Socialista Catalán y el Partido Socialista Español sea prácticamente de ruptura. De ruptura con el Partido Español, el socialista,
y de división interna en Cataluña. Por tanto, el riesgo que tiene de desaparición o dejar de ser una fuerza política efectiva en Cataluña es muy real. ¿Qué pasa? No podría contar eso como la crónica de hoy, del día, de lo que está pasando, pero como apunto ahí en el bocadillo de abajo a la derecha, esto es importante en estos momentos porque el Partido Socialista Español era el único partido nacional, por decirlo así. Es decir, hay dos grandes partidos nacionales, el Partido Popular y el Partido Socialista Español. Pero solo el Partido Socialista tenía una implantación significativa en todo el territorio español. El Partido Popular es casi irrelevante en el País Vasco y en Cataluña. Porque lo que es la extracción social de sus posibles votantes, una cierta burguesía, en el País Vasco está el PNV y en Cataluña votan así. Le falta base electoral. Entonces el Partido Popular es un partido nacional muy importante, pero no tiene implantación nacional real. Por supuesto, con las elecciones y saca algunos diputados, ¿no? Incluso otros países, en esos territorios. Pero solo el Partido Socialista realmente relevante, solo el Partido Socialista ha podido gobernar en coalición alguna vez en el País Vasco y en Cataluña. Su desaparición, sobre todo en Cataluña, es un punto muy importante de debilidad para lo que es el sistema constitucional español en estos momentos, que hace de gente que las instituciones lo pueda defender. Esto puede cambiar un poquito, porque voy a ir aquí un poquito más rápido. Todo lo demás también ha entrado en crisis. Esta crisis de Botocul, esto me avisa que estamos aquí ganando. Pero bueno, Izquierda Unida también entró en crisis, al ver que otros. Izquierda Unida es esa coalición de fuerzas de izquierda variadas, aglutinadas frente a lo que era el resto del Partido Comunista Español, que ha desaparecido como tal, pero es el núcleo integrante de lo que es Izquierda Unida. El Partido Comunista no se podía sostener por sí solo, y llevó esa operación de agregación de verdes, rojiverdes, etcétera, que siempre fue Izquierda Unida. Bueno, también entró en crisis. Gaspar Llamazares dimitió, los que su internacional ha dimitido, Alberto Garzón es un diputado joven que ha tomado el poder pensando que puede tener más simpatías con estos nuevos movimientos de izquierda emergentes como Podemos, etc. Pero tiene un gran proceso ahora mismo de, siempre lo tuvo, esa amalgama siempre tuvo un proceso, pero tiene un gran problema de identidad política importante y de pervivencia política. Bueno, esto lo vamos a pasar. Todos los demás partidos han tenido crisis, siguen teniendo crisis. El Partido Popular, la retirada de la ley del aborto, la reforma de la ley del aborto, que quería reformar el aborto libre por sistema de plazas, la retirada no se ha tenido de valorar antes de una crisis interna. En Cataluña, las tensiones internas en la coalición gobernante del Sí por la independencia también han llevado a una fractura de la dimisión del secretario general, que era Antonio Villegas, que ha dimitido como secretario general de la coalición, y otros partidos minoritarios, UPyD y Ciudadanos, que también ahora mismo están complicados en un proceso de unión o de coalición, ¿no? Y que les está llevando a tensiones importantes. De hecho, ahora mismo el UPyD, un partido pequeño, en Rosa 10, ayer ha cesado su representante en la Unión Europea, en el catedrático Sosa Baña, con disensiones internas importantes. Consecuencias de esta crisis institucional, pues ha sido que ha habido dos peticiones de consulta. Las dos peticiones de consulta quiere decir que ya hay gente que formalmente, hemos anticipado cosas antes, cuestiona la situación actual en España. Esas crisis, esas dos peticiones de consulta son la forma de Estado y el hecho independentista que Cataluña. Con la forma de Estado ha habido voces que, como ocasión de la dimisión, planteaban acabar con la monarquía o un referéndum sobre la monarquía. Ante eso, como antes se ha apuntado, el Consejo de Rubalcaba juega un papel para la estabilidad del país, ya sobre una forma u otra, eso es otra cuestión, pero para la estabilidad del país, en ese momento de crisis total, mantener la sucesión. Cosa que era importante porque era la primera vez, lógico, que la Constitución española verificaba un hecho trascendental de su propia virtualidad, que era que se produjese un hecho sucesorio de lo que se ha previsto en la Constitución. Pero
Eso no ha impedido que no haya habido voces, sobre todo desde la izquierda unida es muy potente, y ya se ha planteado la petición de un referéndum. Ante esto, se presentó una proposición de ley en el Congreso, y es la primera vez que hay una aplicación en el Congreso de España pidiendo un referéndum sobre la viabilidad y continuidad de la monarquía. Formalmente, los electores se han visto obligados a votar sobre ese tema formalmente. Y esto fue el 15 de septiembre. Hace muy poco. Fue rechazada mayoritariamente. La lista ahora mismo por abrir. Por lo tanto, no va a haber referéndum en la lista sobre la monarquía, porque todo el Parlamento español, como digo, 274 votos en contra de esa moción y 16 a favor y 15 referéndum. Por lo tanto, en ese sentido, podemos tener una cierta estabilidad muy importante para España en estos momentos, que abre un nuevo proceso constituyente con esta crisis tan importante. Luego, también se ha argumentado por eso que en un momento de crisis cambiar la jefatura sería cuestionar la democracia, o sea que las instituciones democráticas no estarían funcionando. Y luego también ha habido bastante, para sostener esta situación, bastantes discursos desde todos los partidos diciendo que el hecho de que perdió la monarquía no va contra la democracia, sino que pues, democracias que funcionan perfectamente, Inglaterra, Suecia, etc., mantienen una forma evidentemente testimonial, pero monárquica, por lo tanto que no hay contraposición entre monarquía y democracia. Puede haberlo en otros contrapuntos, pero entre monarquía y democracia no son dos términos que necesariamente se oponen. Y esto ha permitido que en el momento de esta primera crisis se haya solventado. Se ha cerrado, pues vamos a ver cómo evoluciona la crisis en España, pero quizás no. Pero de momento está la cuestión, que por primera vez se ha empezado a cuestionar la forma de Estado y que ha llegado a una votación en el Congreso, eso me parece relevante de lo que puede venir, vista la tendencia del voto único. Luego la crisis de Cataluña, que como no se saben ustedes, ha planteado formalmente el irse de España. El gobierno de Cataluña había convocado un referéndum para el día 9 de noviembre. Este próximo 9 de noviembre, los catalanes estaban convocados para votar. Como creo que lo han mucho tiempo, voy a intentar terminar aquí. Se ha producido una movilización y se ha producido una convocatoria por día. Esto ha producido una fractura muy grande en la sociedad. El hecho de esa convocatoria aquí apunta una serie de cosas, aquí se deciden las elecciones, sí se ha visto superado ya por primera vez por un partido netamente independentista que se llama Esquerra Republicana de Cataluña, ERC, convoca el referéndum unilateralmente sin negociaciones como el Estado. Tiene la referencia del referéndum de Escocia, es un tema que pacta el gobierno de Escocia con el gobierno de Londres, y se pacta una fecha, unos parlamentos, una pregunta y unas consecuencias previsibles. Aquí no hay pacto y el Parlamento va a decir que este referéndum día 9, por lo tanto, encontrar rechazo a todas las fuerzas políticas contra todas las instituciones. Promulgan la ley catalana de consultas para convocar este referéndum el día 9 de noviembre. Es decir, y en esas estamos. ¿Qué ocurre? Ante mucha presión exterior, cuando han presentado la ley y la han votado de una por abajo, el gobierno de la nación presenta un recurso de inconstitucionalidad porque no tiene esa competencia ante el Tribunal Constitucional, y el Tribunal Constitucional acepta ese recurso y como efecto inmediato de ese recurso, de la aceptación de ese recurso, se suspende esa ley hasta que el Tribunal Constitucional dicte sentencia sobre si es constitucional o no llevar ese referéndum. En ese punto de suspensión estamos solos. Pero esto ya ha generado muchísimas disensiones dentro de Cataluña y es posible que haya mucha convulsión social durante este tiempo. Hay temor a que puedan derivar en algunas acciones de violencia, porque hay gente muy radicalizada. Y a la vez que también hay un periodo de serenidad que necesariamente obligue a un cierto diálogo. Aquí terminaba esta presentación diciendo 9M incógnita. Todavía sigue habiendo una cierta incógnita, qué va a pasar realmente ese día, ¿no? Pero no cabe duda que hay una serie de cosas muy importantes. Me parece que está cuando
y los ciudadanos españoles no aceptan eso. Que va a haber una división tremenda en Cataluña. Ha empezado una reacción del nacionalismo español muy importante, con manifestaciones públicas por primera vez el último día 12 de octubre, fiesta nacional. Van a ser miles de catalanes que quieren permanecer en España en las calles, cuando hay enfrentamientos social en la calle. Esto es tremendo, y una situación en la que las familias de Cataluña que han dejado la política no se debe, porque esto tiene la fractura social y la fractura familiar también, ¿no? Esto supone una tensión enorme. Y por otra parte, la Unión Europea es constante en sus declaraciones. Si se separan, no están en la Unión Europea y tienen que haber un proceso de incorporación como cualquier país tercero. Claro, esto es tremendo para una economía catalana que está en crisis total, ha sido rescatada varias veces por el gobierno central de Madrid para darles liquidez de toda la compra, y esto genera unas tensiones tranquilas. Por lo tanto, esta es quizás la situación actual. Me parece que esto es la situación española en este momento, una crisis tremenda con un reto fundamental, ahora mismo, que es el de la posible o no votación en Cataluña para la independencia, sea el día 9 de noviembre o algún día posterior. Nosotros hemos trabajado, por eso tuvimos que dedicarnos enseguida al Parlamento Constitucional. Hemos ido haciendo propuestas importantes. La última propuesta está en 10 propuestas. Aquí hicimos una propuesta para la reforma constitucional federal, que nos parecía que podía ser, ante las disfunciones que ha generado el sistema de las autonomías, podría ser una cierta solución, aunque habría que ver qué tipo de federalismo para que los que son nacionalismos independentistas aceptasen estar dentro del Estado federal, porque si no lo que tienen un tipo de Estado mexicano. Eso a veces lo quieren, federales o no federales, pero no quieren. De todas formas, esto está siendo un punto de vista importante, porque los socialistas están defendiendo la España federal y pensamos que ahí puede haber un poquito de importancia, de vía de salida. Ahora mismo, el último punto, por decir, de la crónica actual, es que hoy comprobaba que el partido de CiU, de la Unión Democrática de Cataluña, que tiene serias divergencias con Convergencia, con otro partido de la coalición, está planteando al Partido Socialista Catalán que hacer una coalición de gobierno que permita un gobierno estable, que dé continuidad a un proceso más diálogo independentista, que se ve si se va fuera del gobierno y entras que republicana. Esto sería un balón de oxígeno también para el Partido Socialista, que le daría un papel a jugar dentro del futuro de Cataluña, en vez de estar quedándose fuera del margen como está ocurriendo. Nosotros vemos 4 cosas aquí como conclusión. Esto lo digo nosotros, lo planteo yo y algunos expertos en funtiva. Es que Felipe VI tendrá que tomar una iniciativa política profesional con los ciudadanos y recuperar afecto, que haya una institución no partidista que sea querida por los ciudadanos. Además, es opinión, pues toda una cierta estabilidad permite recuperar ahí. Hasta el momento de siempre la evaluación general de los pasos que ha dado este nuevo hijo hombre son positivos. Pensamos que tiene que haber una reforma federalizante que rompa ya las inestabilidades que genera el sistema autonómico, que fue un gran avance evidentemente en la transición, que ha permitido un desarrollo de España notable y espectacular, aunque no se había llevado a esta crisis económica por falta de control de criterio. Pero pensamos que esto sería muy importante, hubiese un listado de competencias cerrado, un senado territorial y acciones autonómicas que permitan un cierto equilibrio financiero económico con los distintos territorios, que haya estabilidad en materia de recuperación económica. No creo que hace falta una reforma constitucional de estos aspectos que no funcionan bien. El ley más importante es que se vea la reforma federal. Una inversión económica con Cataluña, donde además de poderse integrar en el cierto Estado federal, como se quizá el Estado federal asimétrico, cuando todas las medidas federativas tuviesen exactamente las mismas competencias para dar relevancia a una hacia otra, pero que llegase a un acuerdo de financiación en Cataluña que les permita a ellos sentirse más cómodos dentro del Estado. Y estas son las
las principales cuestiones y los principales retos que tenemos ante España. No sé si por culpa de esta celeridad, pues eran demasiados saltos o he dejado de explicar cosas, pero me parece que si hay un punto de los que ha preguntado alguien que sea mayor precisión de profundización, si un poco de coloquio podemos abordarlo. Claro, para seguir con la otra, esto me va a permitir una cierta transición. Estas crisis, esta desafección de los ciudadanos al sistema van también por tener que ajustar la economía de una manera brutal y radical. Primero porque efectivamente con el Partido Popular España estaba casi en quiebra. Todo lo que hace la mayoría brutal al Partido Popular como alternativa a lo que había sido el gobierno del señor Zapatero. Pero estos ajustes han afectado transversalmente a todos los sectores de la economía y de las finanzas en general. Hablando de las crisis de la banca, pero esto ha afectado a la reducción de presupuestos, ajustes de presupuestos. Y lógicamente afecta a partidas como sanidad o lógicamente sociales. Claro, lógicamente sí, hay que recortar en todos los sectores, ¿no? Y afecta a la sanidad, afecta a las pensiones, afecta a la educación. Claro, pilares del bienestar social, la sociedad. Claro, esto crea unas tensiones tremendas porque se entiende que están afectando a derechos del ser humano. Uno puede entender que España se había llegado a un nivel bastante alto, incluso para nuestras posibilidades. Un recurso que diríamos por encima de las posibilidades. Al final, una sanidad gratuita universal, una educación gratuita universal, unas prestaciones de asistencia social de mayores y independencia muy notables. Y lógicamente, pues en este momento no se podía mantener eso, pero claro, ahí están los derechos adquiridos y los problemas reales de las personas que tienen una expectativa de que sean atendidas y ahora salir que son menos atendidos. No digo que desatendidas, pero son menos atendidos, por tanto, eso crea una cierta minoración de derechos de los ciudadanos, de limitación de los derechos de los ciudadanos. Y hablando de esos ciudadanos, es donde quería entroncar un momento con esa otra crisis que estamos viviendo también de la migración y de lo que está pasando en Centroamérica. Ya comparamos esas fronteras hace unos años. Cuando España comienza la crisis, se orienta la tendencia. Por un momento dejan de venir y funciona, dejan de venir inmigrantes masivamente, como ya ocurre, incluso el proceso contrario. Ante esta situación económica de crisis, nos lleva a un alto desempleo, el más alto desempleo. No se puede encontrar en la Unión Europea, estamos ahora mismo por el 22% de desempleo, con regiones como Andalucía, donde el desempleo jurídico llega al 40%, son generaciones que van pasando los recursos de su vida sin poder trabajar, o sin poder trabajar establemente, ¿no? Y esto es tremendo para un país. Pues ante esta crisis había dejado de haber inmigración, y no solo eso, sino que ha empezado una cierta migración, la más reciente de calidad, o sea, gente bien preparada, porque la formación en España es muy buena, o sea, el bachillerato, de secundaria, el universitario, los másteres de muy buena, gente muy codificada, pues quien no tiene trabajo tiene que salir. La Unión Europea, Estados Unidos, otros países, unos pocos han venido a México, los que conozco, ¿no? Y empieza ese fenómeno de salir. Pero ahora se ha vuelto a reproducir otra presión migratoria, concretamente sobre las ciudades de Ceuta y Melilla. Entonces aquí podemos ir avanzando. Yo empiezo, y a ver si cuánto me queda, poco minutos. Pero aquí, más que nada, porque el tema de migración, yo estoy hablando de un sitio del mundo donde más saben, o sea que no quiero alargarme, pero sí diría que me parece que ante estas situaciones trágicas que se viven en el mundo, hay que tener claras algunas ideas. Yo creo que, felizmente, aquí pienso que las tenemos, ¿no? Pero me parece que son muy importantes. La necesidad de preservar la dignidad humana. La necesidad de preservar la dignidad humana. Eso me parece que son valores fundamentales.
la obligación no solo de respetar, sino de promover los derechos humanos. Es un tema básico, es decir, los derechos humanos no es una cosa que se nos da, hay que conquistar cada día. Se pueden hacer compulsas y realmente confrontación. La exigencia de respetar los principios y los acuerdos internacionales. Hay muchos acuerdos, hay mucha doctrina, hay mucho tratado sobre refugiados, sobre asilo, sobre crisis humanitarias, que parece que a veces se olvidan cuando se dan las crisis, cuando hay refugiados y cuando se dan gente pidiendo asilo. O sea, que estaban bien para discutir sobre ellos mientras nadie llamaba a nuestra puerta, ¿no? Y la OMS se quiere plasmar en hechos la solidaridad internacional. A mí estas son, o sea, yo creo que se puede decir, el apartado de inmigración lo dejaría ahí y llevaría a considerar pero bueno, les voy a contar por qué hablo de esto. O sea, Ceuta y Melilla son dos ciudades, los territorios de España, en el norte. No digo que limitan con el reino de Marruecos. Entonces dicen territorio de Marruecos, porque esa es la batalla política histórica. Esos territorios nunca fueron Marruecos. Marruecos es un reino que se constituye mucho después de que existan esas plazas españolas y nunca se constituyen como territorio. Y esto para explicarlo, porque lógicamente es una cuestión política controvertida. Marruecos no reconoce la soberanía española sobre esas plazas. No la reconoce. Entonces, esto es muy importante, aunque sea teórico en la dignidad marroquí, la dignidad española, pero es importante por una cuestión que vamos a ver. ¿Por qué empieza la crisis? Porque de repente, para consternación de la sociedad española, hay 15 fallecidos cuando unos inmigrantes tratan de entrar nadando en territorio de Ceuta. La Guardia Civil los detiene y parece ser que hay unos disparos al agua, y como fruto de esos disparos fallecen 15 inmigrantes. A partir de ahí se produce una crisis en Ceuta y Melilla. La defensa y por qué van por el nadando es porque en Ceuta y Melilla empiezan a construirse vallas. Nunca había habido vallas en esta ciudad, en los años 93 y 96 respectivamente, en Melilla, en Ceuta y Melilla. Desde ese momento, desde esos años, 93 y 96, pues ya los mecanismos de protección son constantes. Más vallas, más altas, como estructuras más inaccesibles. Estamos blindando esa zona. Hubo una polémica por concertinas, que eran estas cuchillas donde se cortaban y se lesionaban los migrantes cuando intentaban subir. Bueno, España la retira y las cambia con unas mallas antitrepa. O sea, la tecnología defensiva, como saben todos ustedes, mucho estoy hablando de un territorio en que dice que hay una o dos vallas por mundo, ¿no? O sea, entonces, ante esa constante vallas, ante esa constante actitud de defensa, a mí me parece que tenemos que considerar, escribir sobre esto tanto ahí en Ceuta y Melilla, con ocasiones de disparos, como en otra ocasión cuando estuve en México viendo de la bestia y cómo se olvida de la estación de la Riviera, por las mujeres estaban mexicana la gestión de fronteras. Eso fue sobre mis impresiones sobre ese hecho y la gestión de fronteras sobre los disparos en Ceuta y Melilla. Hoy la responsabilidad de las instituciones sobre las personas, no sobre las fronteras, sino sobre las personas, que es algo hay que matizar. Pero eso no es sobre son personas, huyen de situaciones de emergencia humanitaria. Lo que a ellos les está pasando, a esos niños si pasase en nuestro territorio, pues la vemos en emergencia humanitaria. Todas las unidades de Cruz Roja, de emergencias, de esa muestra, vienen aquí para que les haya pasado. Entonces, aquí no lo contemplamos. Pero ellos viven en una situación de emergencia humanitaria. Y prácticamente somos totalmente ajenos. Afirmamos todo tipo de tratados internacionales. Fíjese el planteamiento. Tratados de refugiados, de asilo, etc. Europa en 2012 acogió a 60.000 refugiados. Turquía, Jordania, Líbano, a más de 1 millón. Uno puede entender que esto es proporcional. O sea, que esos son criterios adecuados. No son criterios adecuados, ¿no? De esos dos datos, aquí algo no es justo, algo no funciona bien, vamos a ver aquí.
Incluso hay programas de la Unión Europea de ayudar a estos países para sus refugiados. Cuando de Egipto, Jordania, los habrían vendidos en sus campos y no vengan a Europa. Europa, el país o la sociedad de los derechos humanos no está preocupando en hecho su solidaridad internacional. Esto me parece que hace falta una conciencia social importante para hablar de esto. Falta de respeto a los derechos humanos que proclamamos universales. Ha habido una doctrina que ha permitido guerras, para justificar la injerencia humanitaria, ¿no? Para justificar la justicia universal. Cuando llegan estos momentos fuertes, migratorios, unas causas conocidas, guerras, hambruna, etc., ¿dónde están esos criterios del socorro humanitario, de la justicia universal? Cuando se permite que yo intervenga en un país por la guerra de la diferencia humanitaria y luego no soy capaz de atender a esa crisis humanitaria en mi territorio. Aquí vemos, esto es un planteamiento genérico, vemos datos concretos que afectan a centros médicos. Entraron en 2013 4.325 personas. Se incrementó casi el 50%, ¿no? De se dan 41 intentos de asalto masivo a las vallas en 2013. En 2014, en el primer semestre, unos 15. De ellos, el 17 de febrero entraron de una vez 151. Ese es el tipo de cifras que estamos hablando. Y el mes de mayo, fue el último mes, después de la polémica de las concertinas, cuando se instala la malla antitrepa, antes de la malla antitrepa, 400 inmigrantes volvieron a saltar. Después de esa valla solo han conseguido pasar 20. Es decir, nos vamos blindando. Y creo que España es un país donde acogió a los inmigrantes y el trato no era malo. Es decir, en 13 años, desde que expulsa a la persona migratoria, el centro de Medina no había acontecido nada. Hasta que ya este año, cuando sea incidente sobre que se toman esos ciertos responsabilidades, no ha pasado impune ese hecho. Pero bueno, fallecen esos tres, no vamos a hablarlo cuando intentamos llegar a España. Hay centros de acogida de los inmigrantes, estos inmigrantes irregulares. Había en Medina, por ejemplo, 1.480 y en el Ceuta unos 600 para 485. Hay una saturación de las estructuras de acogida y de atención. Pero bueno, había unas estructuras de acogida y de atención. Provienen de muchas partes, pero este gráfico que simplemente para dar una idea, como decir, hay tres fuentes que son los saharianos, los algerinos, y hay ponen así que llaman llegando también de Irak y de otros sitios, gente que huye de conflictos. Estaban llegando a esas oposiciones territoriales. Bueno, pues efectivamente uno piensa de dónde vienen y cuáles son las causas por las que están viviendo. Aquí, como prácticamente han sido expulsados de España el 50% de los que han entrado en esta situación. Hay algo que afecta mucho a la presión, que son las relaciones de España con el Reino del Norte. Cuando Marruecos, a veces por motivos políticos, de presionar a España por otras cosas, terceras, por de pesca o lo que sea, pues relaja la vigilancia, entonces se comienzan a avanzar masivos. Cuando España vuelve a presionar a Marruecos, Marruecos vuelve a esa vigilancia y disminuyen las presiones. Pero ahora mismo nos encontramos con que la situación de derechos humanos se está deteriorando muy fuertemente. Se están organizando paramilitares, grupos paramilitares que están atacando a los saharianos que están acampados en el norte de Marruecos esperando para saltar la frontera. Están sufriendo ataques. Su situación de derechos se está deteriorando cada vez más. Porque me parece que es importante para considerar lo que decía de los derechos humanos y de la selección, es que el inmigrante se entiende que es una generalización, pero es lo necesario para poder hablar en términos generales y luego llegar a las políticas concretas. Pero el inmigrante es una víctima. Antes apelaba a los derechos humanos, a las crisis humanitarias, y cuando vienen sus saharianos, están viviendo delante del desierto, de la miseria y de la guerra. Es decir,
hay guerra en Chad, hay guerra en Sudán del Sur, hay guerra en Mali, hay guerra en Nigeria del Norte, y ahí está Boko Haram y esas guerras civiles. Están huyendo de guerras, están huyendo de hambre. Pasa por grandes privaciones, llegan a la frontera y se paran y se atacan las víctimas, se atacan los paramilitares, se convierten en víctimas además, y van a ser víctimas, digamos, de un cierto egoísmo y falta de humanidad de la ideología, de la que pero que sí que hay que hacer otro planteamiento de la misma. Hay que hacer otro planteamiento de la misma para que esas personas no sean víctimas constantemente. Los inmigrantes, decía ahí un último apunte, son víctimas en origen y son víctimas en la frontera. Por eso hay una lucha fuerte que nosotros también apoyamos de luchar contra las devoluciones en cadena. Es posible tratar la frontera, que la Guardia Civil o la Policía Frontera nos devuelva a Reino Unido. Sé que aquí, en la frontera con Estados Unidos, durante ese mandato de Obama hay un momento tremendo de la deportación. Nosotros, y ahora está viendo cuestiones importantes, hay presiones en las autoridades ahí para cambiar la ley española para que permita esta devolución en cadena. La sociedad civil está reaccionando para que eso no ocurra. Es decir, tenemos que si no entra y todo Estado tiene el derecho, incluso el deber por sus responsabilidades públicas de proteger su frontera. Eso es. Pero que en cualquier caso dentro de sus fronteras tiene que prevalecer el Estado de Derecho. Que todo acto jurídico, todo acto administrativo tiene que estar sujeto a un procedimiento. A un procedimiento, y ese procedimiento, si es realmente jurídico, tiene que tener presente las garantías de los que están sometidos a ese procedimiento. La ley de extranjería, bueno, no solo con la demasiado, pero que no se puede haber. Por una razón, el ley español se pone a disposición de la Policía Nacional, que lo lleva al juez, el juez en el procedimiento y como resultado tiene que devolverse. ¿Qué ocurre? Que esto es muy complicado y aquí entra un poquito lo que decía antes del no reconocimiento de Marruecos de las autoridades españolas, se lo siente inmediato, porque uno dice, bueno, es que han entrado aquí y se lo devuelven, pero es que cuando uno se sujeta a los procedimientos, Marruecos no acepta la devolución del siente inmediato. Entonces, no, si se entra en Marruecos, usted no lo devuelve, aquí no hay sentido. Entonces, solo admite devoluciones de Marruecos desde la península, desde lo que ellos consideran que es el territorio español. Tenerlo, hay un proceso. A España, esto es complicado, por eso está tratando de solucionar. Pero lo que no cabe es que hay un procedimiento, y ahora mismo, de hecho, se ha imputado a todo el jefe de la comandancia de la Guardia Civil. Esto también es una cosa que la sociedad civil presionó, organizaciones, ONGs de fronteras, que se establecieran y denunció ante el juez al coronel de la Guardia Civil que pasa fronteras por devoluciones en cadena. Bueno, esto nos parece también que es una buena noticia, que esto de hecho va a vigilar porque los procedimientos siempre sean correctos, pero que el reto de que lógicamente cuando se les puede correr a hacer así, eso está muy claro que eso es muy fácil, aunque la mayoría de las veces no lo conseguimos. Hay una denuncia por infracción de la ley de extranjería. Hoy hay una discusión que es se ha llamado lo que es la frontera jurídica y la frontera operativa. ¿Cuál es la frontera? Si hay dos vallas, hay una a saltar la primera y no salta la segunda, y lo tienen ahí, esa frontera, eso ya es territorio español o no es territorio español, para que la Guardia Civil, pues ante estos conflictos, la propia Guardia Civil, la propia Policía pide al gobierno español que defina cuál es la situación para ellos estar garantizados en sus propias actuaciones. Y bueno, no, es que no saltó toda la frontera, no saltó todas las vallas, por tanto no ha entrado, lo puede devolver. No, pero la primera valla es la que limita, es la valla fronteriza, aunque tenemos otra valla de seguridad defensiva. Si la primera valla fronteriza, le vamos a entrar en la cosa ahí, en principio, el juez, según sus últimos estudios, está entendiendo que la primera valla, el delito de fase, el problema por fin ahí, toda persona que logre saltar, pues este territorio también tiene que estar sujeto a procedimientos. Vamos a terminar esto, que también una lucha, que me parece que es muy importante. Es una lucha cualitativamente importante, porque me parece que lo más importante era lo que significaba al principio. Porque un dicho, 1 millón de jurados, etc.,
He hablado de Europa, no de España, de Europa. Las capacidades logísticas de asistencia que pueden tener un conjunto en la realidad financiera de Alemania, Italia, España, Suecia, etc. Pero vamos a terminar. Claro, ahí se echa en falta la unión, una política común en la Unión Europea. Es cierto, ante estas avalanchas pues todo un continente inmenso, empiezan a ver por internet y verdad, todo un continente que se estrella en las vallas de cientos de años. Son dos ciudades autónomas evidentemente con muy poquitos recursos y con muy poquitas unidades también de defensa fronteriza, porque al estar ahí otras unidades tienen que ir a la península que es mucho más complicado. Se estrellan. La gestión de fronteras es de los países de la Unión Europea, que están reforzados un poquito por en zona fronteras, pero que eso no debemos de reforzar. Entonces, cada país dentro de la Unión Europea que está abandonado a su suerte y tiene todo lo que es en un continente, tiene menos recursos, que si la Unión Europea pues es capaz de tener una política común, Grecia, Italia, Francia, Malta, España, digo por eso, por el Mediterráneo, porque lógicamente por el este también hay conflictos. Pero aquí, el último informe de la Amnistía Internacional, 2,8 millones de refugiados de la guerra de Siria, que se elimina ahora en la Unión Europea, 900.000 en Turquía, 200.000 en campos de refugiados. Chad, uno de los países más pobres del mundo, acoge en estos momentos más de 200.000 refugiados de Sudán del Sur. No son cosas que se puedan hacer. Hay que poner estas políticas, hay que romper los organismos nacionales para romper esas políticas decisiones. La política de refugiados, la política de asilo, la política de migración, es el bien de las personas, el bien de los derechos humanos que tiene alcance universal. Y además, ahí estaba el concepto de refugiado, lo voy a sacar. Además de esto, denunciaba el informe de Amnistía Internacional como la Unión Europea dedica más presupuesto a proteger las fronteras que a proteger las personas. En Europa, 23.000 personas fallecidas desde el 2000, intentando identificarlas, intentando entrar, ya, pues que haya muerto los desiertos, los desastres, el cambio de mismo. Europa no puede admitir esto porque una política se encuentra aquí. Pero no solo ocurre eso, sino que además es muy consciente, la Unión Europea, de que Europa no saldrá adelante económicamente en el 2050 si no tiene la fuerza demográfica que aporta la integración. Europa es un país con unas tasas de demografía tremendamente negativas que no mantienen el nivel de producción actual. Por lo tanto, estamos en el esto. Tiene que haber un esfuerzo grande por encontrar vías para dar cauce a estos flujos migratorios. Tiene que haber, porque Europa es capaz. ¿Qué ocurre? Falta una medida común. Cuando hay una crisis económica y los intereses son egoístas, porque esto ocurre que están lanzando hacia Europa se pasa de fuerzas importantes que son antimigratorias. Esto pasando en países inverosímiles, desde Inglaterra hasta Finlandia. Entonces ahí tengo unas conclusiones, quizás para resumir, porque creo que mis conclusiones, las conclusiones de esta situación, son las que he comenzado a hacer. La necesidad de someterse primero a un procedimiento jurídico para evitar las devoluciones de esas personas que han sido víctimas sin origen y que no pueden ser víctimas de la frontera. Necesitan que se les consideren como personas que se tengan sus derechos básicos. Se tiene que tener presente las autoridades públicas la obligación moral y jurídica de socorrer. Si tienen unos inmigrantes nadando, tú tienes que esperarles, acogerlas y luego someterles al procedimiento correspondiente, etc. O en Lampedusa, la primera crisis, cuando aquellos barcos se hundieron, algunos hundidos por propios traficantes en que la Marina Italiana hiciese nada. Normal, por homicidio consentido, por la denegación del auxilio de socorro. Por supuesto, la voluntad política de cooperar con los presidentes. No puede ser sin cooperar. No sé que aquí también el centro vamos a tener con los presidentes de Centroamérica, con el Tratado de Paz, como dije. En España tuvo éxito. España, porque decidió abordar esto en gobiernos anteriores, con el ministro Moratón,
pero fue una medida puramente policial. Es decir, ha habido cooperación muy importante con Senegal, con Guinea Conakry, se les han prestado dotaciones y patrullas de la Guardia Civil, patrullas de la Policía Nacional, fragatas, helicópteros, aunque con qué, pero esa ayuda en medios, así, ayuda en medios policiales para detener y desviar la salida de conflicto. Lo que hace falta es que haya ayudas al desarrollo y siempre, realmente, que tienen capacidad de crear, y eso, crear expectativas de vida, ayudar a solucionar los conflictos políticos, humanos y sociales. ¿Cuándo preocupa esto? A mí, cuando surge el ébola. ¿Por qué? Porque me puede infectar a mí, como está ocurriendo, ¿no? Me puede tocar a mí, ¿no? Entonces son millones que se pueden ir a contar en el hospital. Eso necesita políticas estables de cooperación. Es más exitosa esa cooperación, como se dije, bueno, lo que voy diciendo cuando se trata de promoción del desarrollo, dar oportunidades, y luego establecer acuerdos migratorios que permitan causas regulares de funcionamiento. Bueno, creo que ya les he dejado exhaustos a ustedes con toda la moción. Perdón, porque han sido dos temas muy diversos, me han obligado a ir muy deprisa, los planteamientos son dispares, he estado hablando al menos una hora y media. Sí. No, gracias José María, porque esto es un esfuerzo doble, no solo hacer una presentación, sino sobre dos temáticas al mismo tiempo, ¿no? Una sobre la situación política española, que es por demás compleja, sobre todo teniendo este tipo de situaciones en las que muchas veces, pues para nosotros la monarquía la vemos un tanto alejada de nuestra realidad, o muy alejada, y la forma en que tratan de organizarse políticamente, pero además con estos movimientos separatistas que también para nosotros se nos vuelve un tanto complejos entenderlos, los movimientos de Cataluña, los movimientos vascos, y bueno, y todo este desgaste hasta cierto punto del sistema monárquico y como algunos pueden abonar a que sí continúe bajo unos términos democráticos que abogan sus defensores, ¿no? Pero luego hablar también de toda la problemática de la migración y la aparente que ya cada vez... Si me permite, sí. Esto que has apuntado, que curiosamente esta situación de crisis que he descrito y que es conocido, ¿no? Porque yo lo había, ha venido en salvación de la monarquía, porque precisamente esta situación de crisis generalizada podría ser una institución no partidista, una institución no partidista con un descrédito de toda la persona no partidista que permitía una cierta estabilidad y la propia crisis la salvó. Son de las cosas irónicas que de repente suceden, ¿no? Y bueno, ahora con esta también contradicción de que los países europeos por sí solos, el tipo de crecimiento demográfico tiene un cierto límite para ese crecimiento y después van a necesitar forzosamente para la reproducción misma de su población tener que aceptar un mayor número de inmigrantes, cuando todo el discurso actual de los europeos y de Estados Unidos es en contracorriente, es una total contradicción, es decir, cada vez cerrarse más a la aceptación de inmigrantes. Bueno, entonces son dos temas que me parecen a mí bastante fascinantes, pero bueno, no quiero abusar tampoco del tiempo y lo hago para comentarios, preguntas de las presentaciones de José María. Marlene, por favor. ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Muchas gracias por la plática. Yo estaba pensando en que pienso que hubo otro elemento también muy importante dentro de esta crisis que nos tuvo ocupados en España en estos últimos años, y fue este intento por reformar la ley sobre el aborto, ¿no? Que también generó un movimiento importante y bueno, logra detenerlo. Entonces me gustaría saber si puede comentar un poquito
más sobre esto y cómo contribuye o no a esta crisis de la que está hablando. Y también me parece muy interesante que en algún momento de su relato nos dice, ¿no? Bueno, que el Estado Nacional tiene todo el derecho de resguardar el territorio. Y esto lleva a cosas paradójicas, como decía Rodolfo, ¿no? Por ejemplo, este dato que nos dice que la Unión Europea dedica más presupuesto a reforzar unas fronteras que a proteger a las personas, ¿no? Entonces hay una contradicción entre la idea de ciudadanía que tenemos y la idea de derechos humanos que son universales, ¿no? Entonces, en ese sentido, me gustaría preguntarle un poco cuál sería el papel de la sociedad civil y qué papel está jugando, por ejemplo, esto que se ha llamado el activismo transnacional, en intentar resolver esta contradicción. Bueno, en cuanto a la primera cuestión, el así llamado proyecto, voy a decirlo resumidamente, de la reforma de la ley del aborto, en lo que es la crisis generalizada de la sociedad española en estos momentos, era un elemento muy colateral, los temas económicos, etc. Y responde fundamentalmente a un principio ideológico contradictorio entre personas que están a favor de la situación actual y las personas que lo querían cambiar. El Partido Popular había llegado al gobierno prometiendo reformar la ley del anterior gobierno, de la ley de plazos, que de hecho ya cuando en su momento fue aprobada planteó un recurso de inconstitucionalidad que no ha sido todavía resuelto por el Tribunal Constitucional. Entonces era un tema que estaba ahí, latente, si le iban a reformar o no le iban a reformar. Cuando anuncia la reforma, todos los defensores de la situación actual protestan, el gobierno no se atreve a llevarlo adelante y termina por retirarse. Lo único que incide en la crisis, esta cuestión en particular, es que ha generado una profunda división en el partido del gobierno, entre los que querían que defendiesen, porque se sienten comprometidos con esa lucha, digamos, en defensa de la vida humana, que se sienten comprometidos con ella, pues se sienten defraudados, y los que efectivamente no querían que llevase adelante o no respaldaban de una manera clara ese proyecto, y que están con los que lo han frenado. O sea que indirectamente, porque es un problema puntual ideológico sobre una ley concreta que no afectaba al conjunto de la sociedad española en estos momentos, puede tener efectivamente consecuencias en la medida que si esa fractura momentánea ante este hecho del Partido Popular se consolida, aunque no es una fractura al 50%, aunque es una fractura de una parte del partido, por lo general le va a restar apoyo electoral en un momento clave. Y si ya hablábamos de lo que era la crisis del Partido Socialista, que ve en el horizonte la sombra convertirse como el pasó en el cuarto partido, pues si el Partido Popular también pierde una parte importante del electorado, si eso se lleva a la práctica, porque no siempre estos momentos emocionales luego se han traducido en los hechos reales, pero si se lleva a la práctica, el Partido Popular también puede perder como parte del electorado que haga que sobre todo se produjese una gran inestabilidad en el panorama político español, porque si en estos momentos, después de las elecciones europeas, esos dos partidos mayoritarios por primera vez han bajado juntos el 50%, si siguen bajando el Partido Socialista y el Partido Popular también bajase, pues realmente el panorama político sea muy inestable. La formación de mayorías heterogéneas nos convertiría en un país, digamos, a la antigua usanza italiana, ¿no?, de pentapartidos y cosas de este tipo, que no son lo mejor por el momento de crisis, pero esa podría ser la conclusión. O por lo menos como lo veo yo en ese momento. Perdón, había otra parte de la pregunta. Bueno, comentaba yo esta contradicción. La sociedad civil, ¿no? Bueno, pues el papel de la sociedad civil es claramente determinante. Último ejemplo que ponía es como un hecho insólito que un juez en España denuncie o acoja una denuncia contra el coronel jefe de la Guardia Civil de Fronteras en Ceuta por denuncia de asociaciones de la sociedad civil, por distintas ellas que lo plantean, ¿no?, para cuestionar los métodos
policiales y gubernativos y la gestión de fronteras. Eso es un ejemplo claro y lo mismo ocurre en otros ámbitos, ¿no? Lo que ocurre es que sí, en Europa no hay movimientos transeuropeos coordinados en favor de estos grupos. Eso es lo que les resta fuerza. Pero en España sí, han sido muy importantes, de todo tipo, ¿eh? desde las activistas en la frontera, la sociedad en Cádiz es frontera, o actuaciones como Oxfam, ¿no? Evidentemente, desde el punto de vista de defensa de derechos, Cáritas ha jugado un papel decisivo en la sociedad española, en atención a la acogida, formación y defensa de los derechos, ¿no? Pero lo que no hay claramente es todavía una asociación europea que promueva o que presione en favor de esta política común. Gracias, ha sido muy interesante escucharte, José María. Gracias. Yo te quiero decir que te faltó hablar de otra crisis, la crisis del fútbol. También ahí hubo una crisis, Nuestro actual presidente, que se llama Javier Paniagua, es un catedrático de ciencia política y que ha sido 13 años, que fue 13 años diputado del Partido Socialista, decía que hay tres cosas, solo hay tres cosas que hacen en España, que es la Liga de Fútbol, el Corte Inglés y su universidad, que no sea nacional de distancia, que es la única universidad que está implantada en todo el territorio nacional y la única que depende del Ministerio de Educación, porque todo esto son competencias autonómicas. Pero la primera, la Liga de Fútbol. Por eso gran parte de la crisis, ayer me parece que lo comentábamos, es qué pasa con el Barcelona, qué liga va a jugar si... Y por eso salió la suspensión. O sea, la de salió la suspensión porque pensaron, Barcelona no vamos a la liga, ¿cómo eso no es posible? Bueno, yo quiero preguntarte tres cosas más o menos sencillas. La primera es, ¿por qué nos parecemos tanto los mexicanos a los españoles? Sí, y no me refiero a las personas, me refiero al sistema de gobierno. Porque en estos momentos, México, los mexicanos, estamos viviendo una crisis humanitaria, una crisis de derechos humanos, que tiene que ver con lo que está pasando en Guerrero, en el Estado de México, y lo que pasó todavía, si nos vamos hacia atrás, durante todo el sexenio de Calderón, ¿no? Tenemos una crisis humanitaria y creo que esa crisis remite mucho como a la debilidad que tienen los gobiernos locales. Entonces, creo que a lo mejor por ahí viene como el origen, porque tenemos un sistema federal que reconoce cierta autonomía en los gobiernos locales, pero ya vimos, esta crisis nos enseñó además que sobre todo los municipios en México, son gobiernos muy débiles para ejercer el control de la policía, garantizar los derechos humanos. La segunda pregunta es, siempre que hay ajuste de la economía, y eso pasó en España, y ha pasado en México, y ha pasado en todos los países después de la crisis de 2008, hay ajuste social también, hay como un ajuste en los derechos sociales y los derechos humanos también seguramente, pero yo quiero referirme a los derechos sociales. Los derechos sociales permanecen en la Constitución, permanecen en las leyes, pero cuando hay problemas económicos hay un ajuste también grande, hay un ajuste en los derechos sociales. ¿Por qué en España fue tan grande el ajuste social? ¿Sí? Porque aquí también tuvimos los efectos de una crisis que a propósito en realidad vino desde los Estados Unidos, ¿no? ¿Por qué tan grande el ajuste social en España? ¿Por qué la tasa de desempleo tan grande? ¿Por qué los jóvenes tienen ese problema tan inmenso de encontrar y tantos jóvenes? ¿Sí? Y la tercera pregunta tiene que ver con el papel de la sociedad civil y el papel de tu fundación, porque sí me gustaría que nos contaras un poquito qué es Ciudadanía y Valores y qué cuando hay crisis también renace mucho esa contradicción, esa tensión más bien entre gobernar jerárquicamente, gobernar autoritariamente, gobernar recortando derechos, etc. Gobernar recortando calidad de la democracia inclusive, y gobernar más como en gobernanza, gobernar más con la sociedad civil. Entonces,
Yo tengo curiosidad de saber qué es ciudadanía y valores y cuál es el papel de ciudadanía y valores en alentar que esta tensión existe siempre, pero que se da más cuando la crisis económica se vaya más hacia la gobernanza y no hacia el gobierno autoritario. Muchísimas gracias. Me estás pidiendo que dé otra conferencia y creo que tengo que respetar también al público y los tipos de público, por lo tanto tendré que ser muy sintético, porque te has planteado unas cosas que tenían un desarrollo grande, ¿no? Lo más fácil para mí es empezar por lo último, el papel de decir que hace Fundación Civil y Valores, y al hilo de ahí intentaré ir involucrando otras cosas. Nuestra fundación nace hace casi 10 años como un think tank que trata de reunir fuerzas de la sociedad civil para trabajar como think tank, hacer propuestas, estudios, ¿no? Informes, recomendaciones a los que llevan la gestión pública. Y queremos hacer eso porque queremos mejorar la calidad de la vida pública en España. Estaba generando un enfrentamiento constante entre las partes. La promueven dos exdiputados, profesores, Andrés Ollero, que es exdiputado del Partido Popular, y Javier Paniagua, que acabo de mencionar, que había sido exdiputado del PSOE, y hay un valor fundamental para abordar estas cosas, que es el pluralismo, o sea, promover el entendimiento, el debate, el diálogo, el pluralismo como base de la convivencia, el entendimiento, de la convivencia democrática y en definitiva de toda la convivencia. O sea, la gente respete las ideas de otros, que echa contra el sectarismo, que escucha a los otros, y que tenga capacidad de proponer. Y este es nuestro labor. Por lo tanto, cuando abordamos distintos temas, son casi siempre temas que están en la discusión pública en España, en el mundo, ¿no? En España. Y lo que hemos hablado diciendo, señores, hay otra manera de abordar estos problemas distinta de tirarse los problemas a la cabeza o de estarse acusando y reprochando constantemente unos a otros. Tenemos que tener un diálogo donde escuchando unos a otros hagan propuestas positivas que realmente lleven a actuaciones que mejoren la solución de esos problemas y por lo tanto casi siempre mejoren la vida de las personas, ¿no? Que eso es lo que hacen los gestores públicos. Y por eso siempre vamos a abordar todos los temas desde una perspectiva plural. Aunque no tenemos políticos muy activos en nuestra fundación, nuestro comité consultivo, hay personas que han sido políticos de todos los partidos, prácticamente se han ido sumando, del Partido Popular, del Partido Socialista, de Convergencia y Unión, del PNV, etc. Y están ahí y trabajan, ¿no? Y antes de comentar a Rodolfo, como alguno de ellos me decía José María, estamos en crisis, todas las instituciones están en crisis, las fundaciones también lo pasamos muy mal económicamente para sostenernos si queremos ser independientes, ¿no? Nosotros nunca hemos recibido ni un euro, digamos, de las arcas públicas. Somos generales para tener independencia de poder decir al poder público qué queríamos hacer. Quizá por eso somos pequeñitos, pero no por eso nos rendimos, ¿no? Y o sea, no puede ser porque es el único sitio donde hablamos realmente. En el Parlamento, como decía, se discursea. Cada uno llega allí, da su discurso, el discurso de la oposición de su partido, su posición institucional, llega así, dice su discurso, como si nadie hubiese hablado antes ni nadie fuese a hablar después. Dice lo que tiene que decir, lo que le han pedido que diga, ¿no? Y ahí se discusiona. En el barrio y fuera, donde somos gente educada, claro que nos hablamos de fútbol, tomamos café, pero tampoco hay intercambio de problemas, la ejecutiva sí lo hacemos. Esto es otra cosa, pero en una reunión que tuvimos sobre seguridad en Europa, hace poco, la crisis de Ucrania, fue el primer lugar en ese seminario nuestro de Europa Occidental, antes de las conversaciones de París, donde se juntaron el embajador de Moscú y el embajador de Kiev. O sea, las dos, había otra mucha gente. Yo López Garrido, que había sido secretario de la Unión Europea, es el portavoz internacional del Partido Socialista, y gente del PID y del PP, y otros expertos. Esto es lo que podemos empezar y que esto ayuda al entendimiento, y procurar respetar a los demás con sus propias ideas, las que tienen. Porque el pluralismo quiere decir escuchar a otro, no quiere decir que el otro me tenga que convencer, pero primero, que nadie que tiene unas ideas distintas de las mías es un animal porque piense distinto que yo. Simplemente es una persona que piensa distinto que yo. Y muchas veces escuchar me lleva a ajustar mi propio pensamiento. Yo sigo firme en mis ideas, pero claro, escucho al otro y la verdad es que en ese punto tiene razón.
o que no puedo darle tanta extensión a esta argumento mío porque efectivamente no sé, y me ayuda a mí a mejorar mi propio escuchar. A lo mejor no me lleva a cambiar, pero sí me lleva a mejorar mi propia posición. Esta es nuestra filosofía y esto lo procuramos hacer en todas las instituciones. Y nosotros nos dirigimos, por tanto los políticos hablan y vamos difundiendo e intentando contribuir a... Somos una institución pequeña, pero a mejorar políticas públicas. Y esto me parece que es... ¿Qué ocurre? Que tenemos dificultades. O sea, todavía hay dos cosas que tenemos que hacer y tenemos que conseguir, supongo, no sé, aquí, en México, quizás en Estados Unidos, que es a ser reconocidos como actores de la sociedad. Los propios medios de comunicación, que cada vez tienen menos medios y tienen su propia crisis económica, crisis papel, crisis digital, crisis televisión, multimedia, en fin, toda esa crisis que no entramos ahí. Los partidos políticos tienden a ocuparlo todo, tienen a ocupar las escenas. Es difícil conseguir que te reconozcan como un actor público y que te reconozcan como fuente de pensamiento y de política, ¿no? Y esta es una batalla a conseguir, porque en la medida en que no te reconocen como fuente, pues es muy difícil que realmente tienes que estar peleando constantemente tú por aparecer, ¿no? Luego también los partidos políticos, ¿no? Que tienen que reconocer que no basta con programas, que hay que tener ideas, ¿no? Porque si te conviertes solamente en programas, la política es pura tecnocracia, y con la tecnocracia de puros grupos es una tecnocracia para mantenerse en el poder o para sostener mayores beneficios para el que ostenta el poder, ¿no? Porque no tiene otras ideas, ¿no? Y por eso la denuncia constante de los partidos políticos de que su único programa electoral es el que va de aquí a la siguiente elección. ¿Cuál es tu proyecto de país? ¿Cuál es tu proyecto de Estado? Ganar las próximas elecciones. ¿Qué hay que hacer? Si hay que hacer carreteras, hago carreteras. Si hay que hacer puentes, hago puentes, ¿no? Entonces, eso sí, todo tiene un gran discurso, un beneficio de la sociedad, a lo mejor el puente, además no es necesario ganar puentes. O sea, los políticos tienen que descubrir eso, los medios de comunicación tienen que reconocer que la vida pública es más que los partidos políticos y luego trabajar. Evidentemente no. O sea, bueno, esto es funcional. Trabajamos, hacemos las propuestas, no tenemos ningún reto, ahí estamos trabajando. Ahora bien, dicho esto, ¿qué puedo decir brevemente? Efectivamente, una de las causas de la crisis es la debilidad de los gobiernos locales. Eso es así. En España lo hemos visto en los ayuntamientos, en las autonomías. Pero hay una cosa, ya no solo es la debilidad, por lo menos mi impresión desde España, o en español, no solo la debilidad en cuanto a sus recursos y a sus capacidades, ¿no? Me parece que hay una cuestión muy importante que es la permanencia en el poder. O sea, cuando tú permaneces mucho tiempo en el poder, es una persona que tiene los recursos del poder y te perpetúas en el poder, de alguna manera estás demasiado cerca de los intereses locales, la diferenciación de intereses míos, intereses del ayuntamiento y de los factores públicos, termina ahí una colusión de intereses que ya no se diferencia, ¿no? Entonces, claro, nosotros en este momento, por ejemplo en España, para hablar de la crisis del Estado de las autonomías, pues hemos visto cómo en Cataluña Convergencia y Unió lleva 40 años gobernando y ese partido lleva la corrupción, ya lleva separación, lleva una defensa de intereses por encima de todo. En Andalucía lleva 40 años gobernando el PSOE. Fijaos que es fundamental la dicha, que dice que en estos casos estos gobiernos llevan más tiempo en el poder que estuvo Franco. Y Franco nos pareció una eternidad, pero es que ya, ¿no? Ya son más, ¿no? Entonces, no es lo mismo, evidentemente no es lo mismo, pero no sé si es lo mismo que ustedes conocen aquí al PRI, que ha estado más todavía, ¿no? 70 años casi, ¿no? Seguidos, no sé cuánto viene ahora, pero bueno, entonces cuando descubres que a paso del tiempo esa cercanía a la población y a los grupos de interés y de poder termina habiendo una colusión de intereses, que claro, de repente descubres que estaba todo tan ya mezclado y enfangado, y por tanto no había resortes. Y esas tramas que hemos dicho en Andalucía, donde subvenciones públicas que se amañan, que se apañan, que se seleccionan, en fin. Entonces a mí me parece muy importante la alternancia en el poder y poner medios, porque en el poder local las posibilidades el constructor del pueblo, con el alcalde del pueblo, con el concejal de urbanismo y con el director de los servicios financieros, juegan todos los días al mouse, o a lo que se juegue aquí, a las cartas, ¿no? Entonces,
Si eso, una temporada bien, pero mucho tiempo no. Ahí tiene que haber alternancia y limpieza democrática en las instituciones locales. Luego, bueno, dotarlas de las capacidades pertinentes y de los recursos pertinentes, no cabe duda. Pero me parece que la limpieza democrática de las instituciones es vital, porque si no, al final los intereses se confunden a los niveles locales. Y ya no puedes hacer nada de arriba porque hay una red que neutraliza cualquier cosa que venga de arriba. Y en cuanto a los ajustes sociales, es complicado. Habría que saber mucho de economía para decir eso, pero en un primer análisis diría, bueno, en un estado de bienestar social, como nuestro europeo, como tenemos en España, así se definen por lo menos los estados europeos, la gran masa del presupuesto son servicios sociales. Muchas personas, las sociedades también están envejecidas, hay muchísimo mayor, hay muchísimas pensiones, muchísimos gastos sanitarios, lógicamente tienes una educación extendida donde cada vez la enseñanza gratuita y obligatoria sino cada vez más amplia y las demandas de formación son mayores, másters, vamos a decir, un entorno estupendo en este sentido, pero hay que la sociedad las pide, ¿no? Y, entonces, claro, el volumen sobre el presupuesto es muy grande, entonces, cuando alguien tiene un recorte drástico porque si el país no demanda, fijaos que España es un país como verdad, o sea, España es el país de la OTAN que menos invierte en defensa, sino bueno, que nos da, ¿no? Pues son otros países, en Inglaterra, en Estados Unidos, en España, no sale el ejército porque no tiene gasolina. Vale, ¿verdad? O sea, y este no, porque era la primera vez han dejado salir a 4 aviones en el desfile del día 12, porque no salían, porque no podíamos pasar salir, ¿no? Pero, o sea, gran parte, cuando tú has abundado en abundancia, en presupuestos sociales, claro, cuando el político tiene que ir, no puede no tocarlos. El acierto si los toca bien, con justicia y proporcionadamente. Primero la ponderación y la crítica, ¿no? Pero el por qué se toca es por eso, porque es que son el 60 o el 65% de la tarta económica. Y como uno puede decir, bueno, pues que desaparezca todo lo demás, porque no puede desaparecer los servicios públicos, el transporte público, no puede desaparecer la policía, no puede desaparecer la administración pública. Tienes un mínimo que cuando ese mínimo está cubierto, pues lógicamente toca los servicios. La crisis no es que se toquen los recursos sociales, sí, pero sino es qué políticas se han hecho que hayan llevado a esta situación y qué políticas hay que hacer para reconducirla, aunque se reconduce un tema, porque cuando la ciudadanía ve que se tocan los recortes sociales, los servicios sociales, pero que no hay horizonte, o sea, que no se cree una política y que cada vez el endeudamiento es mayor y que no se relanza. ¿Y por qué el empleo juvenil? Porque no se reactiva la economía. ¿Por qué no se reactiva la economía? Porque no llega el crédito. ¿Por qué no llega el crédito? Porque los intereses, porque el crecimiento está destinado en su 90% a amortizar la deuda contraída. No hay capacidad de generar economía, por lo tanto, si no crece la economía, si no se crean empresas, nadie demanda, no hay como pensar en empleo. Entonces, lo que hay que ver son políticas que cambien esto. Y ahora mismo, la sociedad española no está demasiado confiada. Es cierto que estas políticas duras nos han mejorado, como los últimos de Europa, pero ahora mismo estamos en el pelotón de una Europa moribunda. El crecimiento de Europa es cero, en España es 0,5. Fíjate, bien, pero claro, es un 0,5, que falta muchísimo con el crecimiento mínimo. Para que haya un crecimiento del empleo estable y sostenido, se requiere prácticamente un 2,5 o un 3% de crecimiento, ¿no? Prácticamente, y estamos lejos. Bueno. Perdón. Primero agradecer a José María que nos siga teniendo en su mapa, que nos siga visitando, que nos da gusto tenerlo aquí. Con todo gusto, María. Y segundo, cuando decía Félix que nos parecemos mucho, yo decía... bueno, eso no sé. Ojalá nos pareciéramos, porque cuando José María presenta la gráfica de los corruptos detenidos, encarcelados, aquí todos están prófugos. Tenemos uno así que podamos lucir en una gráfica, no puso como a 12, ¿no? Los narcos escapan, pero políticos detenidos, yo que sé cuánto tenemos encarcelado a uno, ¿no?
personal del ejército detenido, etcétera, etcétera. Ojalá nos pareciéramos más, ¿no? Y supongo que eso tiene que ver también con un ejercicio de la democracia que nosotros no hemos llegado todavía, ¿no? Y que ustedes sí tienen. Era solo una pregunta. Empiezas ahí. Puedo decir lo que pienso sobre España porque en este sentido desconozco la realidad de la República de México, pero sí es cierto que en el consciente cultural en España y la tradición grecorromana, el valor de la ley es importante y la concepción del Estado de Derecho es importante. Es una tradición que viene del derecho romano, mantenida durante siglos por el derecho canónico y luego avalada civilmente por la Ilustración. El Estado de Derecho y el valor de la ley es importante. O sea, el respeto a las normas, porque luego quien hace la ley hace la trampa y por eso se detiene gente, porque no cumple las normas. Pero quizá esto nos sostenga un poco en esta vigencia y que cuando los hechos son claros y demostrados, la gente tiene que afrontar sus consecuencias. Las consecuencias que son. Bueno, no quisiera contrariar porque sí que definitivamente comparado con México hay una tremenda disparidad en cuanto a digamos, justicia hacia los gobernantes, hacia los funcionarios públicos. Sin embargo, presentaba una serie de violaciones a los derechos humanos que han sucedido particularmente en Ceuta, Melilla, y en ese sentido muchos humanistas, activistas no ven comparado con los funcionarios que han incurrido en corrupción, en malos manejos, incluso hasta la corona, una verdadera aplicación de la justicia. No ven elementos de la Guardia Civil que han sido llevados a juicio, no ven cambios grandes en las políticas migratorias en estas ciudades, incluso en la misma sociedad, en la comunidad de Ceuta. Los mismos pobladores expresan su inconformidad por tener cerca a los centros de detención de migrantes, he sentido cierta xenofobia hacia los muchachos argelinos, los subsaharianos que entran ilegalmente a esas ciudades y francamente me llevó a recordar mucho a lo que se vive en Estados Unidos. Siempre tenía yo esa referencia, siendo aquí fronterizo, pero estando en Ceuta llegué a sentir un eco de eso e incluso un poco de impunidad hacia las violaciones a los derechos humanos. Ese fue mi punto particular, mi experiencia personal. No sé si también desde Madrid se vea eso, haga ecos. Bueno, mira, sí, ahí hay dos cosas. Primero, que en cuanto al tema de derechos y de reclamar esos derechos, es parte de las organizaciones de la sociedad civil en defensa de derechos humanos las que se activan y procuran velar porque esto se cumpla. Y efectivamente lo que había dicho hasta que vino esta crisis, si por primera vez, como decía, el coronel jefe, no el guardia que se ha programado, sino el coronel jefe, el responsable operativo, ha sido denunciado y está ahora mismo en proceso judicial, es por estas organizaciones. Y el hecho de que esté ahí ha sido un choque fuerte para la sociedad española, realmente. O sea que ya sé que hay una línea de cambio y de defensa de los derechos humanos. Vamos a ver cómo son las conclusiones, porque estoy seguro que el gobierno tendrá que modelar las instrucciones para operar en la frontera, seguro, sobre todo a partir de esa consecuencia, de este hecho. En cuanto a lo que me dices del clima de la ciudad, pues eso en buena parte es así, lógicamente. Las sociedades de Ceuta en concreto o de Melilla son ciudades aisladas, tienen esa presión que les llega a ellos, y eso forma parte del sustrato que está ocurriendo en toda Europa. Antes decía desde Inglaterra hasta Finlandia, es decir, que hay un sentimiento
Pero yo creo que no llegan tanto. O sea, en Finlandia y en el Reino Unido, y en Suecia, y en Dinamarca, y en Holanda, donde están los países, en estos países donde está la extrema derecha ya en el poder o alrededor del poder, en el Congreso, en el gobierno, países como Holanda, donde el partido de la extrema derecha está pidiendo que se expulse a los musulmanes de Holanda, ¿no? O sea, por ejemplo, son cosas que se han ocurrido, en cierto modo efectivamente es cierta incomodidad. Y es fruto de eso. En la medida en que esta xenofobia, estos movimientos de racismo ocurran, es lo que la propia sociedad tendrá que limitar y las autoridades políticas tendrán que reconocer, lógicamente, de alguna manera. Pero nos parece, o a mí me parece, que esta situación todavía no ha llevado, no es poco, a lo que señala de una cierta incomodidad o xenofobia, pero no ha llevado a reacciones agresivas o violentas contra los inmigrantes por parte de la sociedad. Porque me parece que eso no ocurre. Porque fíjate que en Ceuta no hay centros de detención de inmigrantes. Eso están todos en la península. Porque en Ceuta somos CETI, que es... Bueno, pues son los centros policiales. Un inmigrante irregular detenido y llevado a la comisaría de policía, que lo pone a disposición del juez para estar sometido al proceso. Pero eso como si hubiese robado una moto. Si eso no puede ocurrir, es el mismo proceso en congreso de alguien que se entiende que ha infringido la ley con las normas y con está a disposición del juez. Los inmigrantes, por el medio derecho de ser inmigrantes que llegan, van a un CETI, que es un centro de estancia temporal de los inmigrantes. No sé si has estado, yo he estado en ese centro, se ha jugado, donde no están detenidos, se les da formación, se les dan documentos, más o menos en la medida en que se puede por las capacidades, entran y salen libremente de ese centro. Lo que ocurre es que solo las políticas que generan una filosofía, que es la que tiene que cambiar de derechos humanos, son las que dan confianza a la sociedad. Una sociedad en la que la filosofía que percibe los políticos es la defensa, la prohibición y la valla, pues porque el ciudadano que espera que se cumplan algunas que veces que no hay, que cada vez que ve un ataque, un salto de valla, una prohibición, que aquí esto se va a unir, porque no se están cumpliendo las normas y se queda esa ansiedad y ese desasosiego a la ciudad. Le añado que en Melilla y en Ceuta, en el barrio del Brillante, ahí se han detenido bastantes, o algunas células yihadistas, se ponen nerviosos algunos ciudadanos del sitio, aunque no haya habido ningún atentado, pero como centro de captación es un tema que también ahora mismo se ha ponido un poco nervioso a nivel de trabajo. Bueno, pues solo para agradecerte nuevamente, José María, esta plática tan enriquecedora y tan amplia que cubriste. Te lo agradecemos y te agradecemos también que hayas vuelto aquí al colegio de la Frontera Norte y que, bueno, vuelvas nuevamente.